El sultán otomano gobernaba 3 continentes y comandaba ejércitos de millones de soldados, pero su poder más grande no recaía sobre los pueblos conquistados ni sobre sus enemigos. Se centraba en 400 mujeres encerradas en su harén. Cada noche se traía una bandeja de plata llena de papeles con los nombres de las mujeres. Su mano se alzaba sobre ellos, eligiendo a una en un abrir y cerrar de ojos. Ser elegida no era un honor, era una sentencia de muerte oculta en suave seda. Sin embargo, la verdadera pesadilla llegaba después. Tras cada noche con el sultán, 12 eunucos negros rodeaban a la mujer elegida como buitres silenciosos. El mayor de ellos se inclinaba y susurraba una pregunta que determinaba su destino. ¿Se debe preservar la semilla? Una sola palabra del sultán decidía todo: vida o muerte. Si la respuesta era no, toda apariencia de romance desaparecía. Comenzaban procedimientos médicos crueles, la privación forzada de la semilla de la mujer. El cuerpo de la mujer era violado una vez más, esta vez con herramientas heladas en manos aún más frías. Pero eso no era lo peor que podía sucederle. Un embarazo sin el consentimiento del sultán terminaba con la pena del saco. La mujer viva era colocada en un saco de cuero pesado y arrojada al Bósforo como si fuera basura. En las oscuras aguas desaparecían cientos de mujeres cuya única culpa era un embarazo no autorizado. Incluso un sangrado natural podía acabar en ejecución si se notaba. Luego llegaba el estrangulamiento con seda, silencioso, sin derramamiento de sangre, para no manchar los suelos del palacio. Las cifras eran crueles. De las 400 mujeres del harén, solo 10 tenían la posibilidad de dar a luz. Tal vez 3 alcanzaban la vejez. El resto era olvidado, enterrado en la tierra turca, hasta que apareció Roxelana, una esclava ucraniana que rompió todas las reglas, derribó la tradición y pasó de ser una prisionera sin nombre a convertirse en emperatriz del imperio más poderoso del mundo. Esta es su historia, el relato de cómo sobrevivió cuando 400 otras perecieron. Era el juego más peligroso que jamás se haya creado. En la bandeja de plata yacían pequeños pergaminos, cada uno con el nombre meticulosamente escrito de una mujer cuyo destino pendía de un hilo. No era un juego de azar, era un poder perfeccionado hasta en los más mínimos detalles, donde cada elección podía tener repercusiones políticas capaces de influir en el rumbo de todo el imperio. Las decisiones del sultán nunca eran al azar. Tras cada nombre se escondía una estrategia: reforzar una alianza, recompensar a una facción leal o aprovechar la belleza e inteligencia de la mujer con fines estatales. Cuando su dedo se detenía sobre un nombre, no elegía únicamente a una compañera para la noche. Realizaba un movimiento que podía elevar a la esclava al rango de princesa o borrarla de la memoria de sus rivales. Tras la elección, la mujer recibía un llamado a la vez más deseado y más aterrador. La fama y el miedo se entrelazaban en todo el imperio, y lo que sucedía después no tenía nada que ver con el placer. Era el comienzo de un complejo y sofocante ritual que despojaba a la mujer de los últimos vestigios de su individualidad. Todo comenzaba con un rito de purificación, realizado con tal minuciosidad que casi se asemejaba a un ceremonial sagrado. La mujer era conducida a los baños imperiales, donde se la sumergía en agua perfumada con rosas de damasco, aceites raros y aromas de almizcle y ámbar. Su cuerpo era frotado y perfumado hasta brillar como mármol pulido. El cabello era peinado con peines de oro incrustados con perlas y dispuesto en intrincados estilos según los gustos del sultán. Aquí surgía la primera paradoja de la gracia. A pesar de estar preparada con el máximo cuidado,
vestida con la seda bizantina más cara, un azul profundo como el Bósforo al amanecer y un rojo intenso recordando las túnicas del gobernante. No podía llevar ninguna joya, ningún pendiente que pudiera ocultar veneno, ningún anillo para traficar polvos mortales, ningún collar que pudiera convertirse en arma en un arranque de ira. El palacio enseñaba precaución a lo largo de siglos de traiciones. La belleza podía esconder un peligro letal. Al llegar el momento de entrar en las cámaras del sultán, la mujer enfrentaba la prueba final de obediencia. No podía caminar con orgullo. Debía desplazarse de rodillas, con la mirada baja, guardando silencio a menos que se le permitiera hablar. No era una costumbre, sino un acto consciente de dominación, recordándole que, sin importar su belleza o inteligencia, seguía siendo propiedad del sultán. Las cámaras del gobernante estaban diseñadas para infundir miedo. A lo largo de las paredes, 12 eunucos negros, guardianes y símbolos vivos de su poder, permanecían inmóviles. Observaban a las mujeres que cruzaban esas puertas, veían cómo algunas favoritas ganaban fuerza y otras desaparecían sin dejar rastro. No se les escapaba nada. Cada gesto, susurro o movimiento era registrado y podía ser anotado. Si el sultán así lo deseaba, la noche podía prolongarse durante horas. Algunas mujeres eran despedidas tras pocos minutos, con el espíritu quebrado antes de pronunciar una sola palabra. Otras podían permanecer hasta el amanecer, un privilegio que anunciaba una gracia duradera o simplemente un capricho pasajero del gobernante. La brutal matemática del deseo significaba que, mientras una mujer estaba en las cámaras, cientos más permanecían encerradas en habitaciones, escuchando pasos que quizá nunca llegarían y esperando un llamado que podía cambiar su vida o destruirla por completo. En las cámaras privadas del sultán, toda ilusión de cercanía desaparecía. La docena de eunucos negros permanecía inmóvil junto a las paredes, convirtiendo un momento potencialmente romántico en un ritual estrictamente supervisado. Ya habían visto cómo algunas favoritas ganaban privilegios y otras perdían todo en un instante. Sus ojos memorizaban cada susurro, gesto y el más mínimo cambio en la expresión del sultán. Las noches otomanas tenían su propia estructura, que solo él podía concluir. Algunas mujeres se iban tras unos minutos, con sueños aplastados antes de poder decir una palabra. Otras permanecían hasta la primera llamada a la oración sobre el cuerno de oro, un honor raro que presagiaba futuros influjos o simplemente el capricho momentáneo del gobernante. Las cámaras estaban diseñadas para reforzar el poder absoluto del imperio. Las gruesas alfombras persas amortiguaban cada paso, y las cortinas de seda absorbían los sonidos más silenciosos. El sultán reposaba sobre cojines púrpura, más alto que la mujer, que debía permanecer de rodillas hasta recibir permiso para cambiar de postura. Incluso en los momentos aparentemente íntimos, la jerarquía era incuestionable. Su papel estaba claro: satisfacer sus deseos. La mujer caminaba sobre la delgada línea entre la sumisión y la seducción. Demasiado entusiasmo podía interpretarse como audacia, demasiado poco como indiferencia. Debía reaccionar a sus necesidades sin mostrar que podía preverlas. El deseo debía ser evidente, pero las emociones estrictamente controladas. Un suspiro mal pronunciado, un gesto fuera de lugar, y la gracia imperial podía convertirse en un rechazo mortal. La presencia de los eunucos introducía un nuevo nivel de tensión psicológica. Eran ellos quienes mejor conocían la política del harén. Sabían el origen de cada mujer, conocían cuáles tenían enemigos, cuáles provenían de linajes influyentes
y cuáles poseían la astucia suficiente para destacar o amenazar a otras. Su silenciosa vigilancia convertía cada instante en presencia del sultán en un elemento de un juego mucho mayor de poder, posición e influencia. La verdad más cruel era que solo las Haseki Sultán, las pocas mujeres que alcanzaban el estatus más alto, podían pasar la noche completa en el lecho imperial. Todas las demás, sin importar su belleza o la gracia temporal, tarde o temprano escuchaban los pasos silenciosos de los eunucos que venían a escoltarlas de regreso. Este detalle aparente tenía un significado enorme. En silencio determinaba el lugar de cada mujer en el corazón del gobernante. La mayor paradoja de las cámaras residía precisamente en esta contradicción. Prometían cercanía, pero solo ofrecían supervisión. Tentaban con la ilusión del afecto, pero recordaban que cada una era exclusivamente propiedad del sultán. Tras los muros del harén, el hombre más poderoso de 3 continentes reducía la intimidad a una transacción estrictamente controlada, convirtiendo incluso el deseo en un instrumento de poder. Después de cada noche, cuando la respiración del sultán se calmaba y la cámara se sumía en silencio, surgía de las sombras el Kizlar Aa, portando el peso del futuro del imperio. Su pregunta apenas audible podía cambiar por completo el destino de la mujer. ¿Debe preservarse la semilla? No se trataba de salud ni de placer. Era la forma más alta de control estatal, sobre la vida, el cuerpo y el futuro de la dinastía. La respuesta del sultán determinaba si la mujer podía cumplir su papel natural o si la posibilidad de concebir le sería arrebatada deliberadamente. En un instante se decidía entre la oportunidad de convertirse en madre del futuro heredero o una existencia estéril de por vida. Cuando la respuesta era negativa, toda apariencia de cuidado y ternura desaparecía de inmediato. El eunuco mayor llamaba a sus asistentes y juntos ejecutaban un procedimiento que impedía la concepción, metódico y a la vez devastador. Se utilizaba el conocimiento transmitido por generaciones de médicos de la corte y mezclas de hierbas diseñadas para destruir cualquier posibilidad de concebir. El procedimiento en sí era doloroso y profundamente humillante. Se aplicaba presión en puntos específicos del abdomen y luego se realizaban acciones internas para eliminar cualquier rastro de la semilla del sultán. Sin embargo, lo más cruel no era el dolor físico, sino la precisión despiadada de estas acciones. Lo que momentos antes parecía un acto de cuidado imperial se transformaba en un rechazo mecánico de la vida. Este sistema también dejaba espacio para los abusos. Algunos eunucos prolongaban los procedimientos para demostrar su dominación. Las mujeres sometidas a tales prácticas se enfrentaban a una dramática elección: permanecer en silencio y sobrevivir, o rebelarse y arriesgar el destierro o la muerte. El control de la fertilidad no solo afectaba el sufrimiento personal. Cada posible embarazo podía alterar el equilibrio de poder en el palacio, elevando a ciertas familias al poder o desestabilizando facciones influyentes. Una mujer que daba a luz a un hijo podía, de un día para otro, transformarse de propiedad en una de las personas más poderosas del imperio. El título de Haseki Sultán no solo confería prestigio, sino poder real, acceso a decisiones estatales, recursos ilimitados y la capacidad de proteger o destruir a cualquier persona a su voluntad. En el harén se libraba una lucha desesperada por la supervivencia. Algunas mujeres intentaban engañar al sistema, tomando hierbas que favorecieran la fertilidad o intentando conservar rastros de la semilla pese a los procedimientos de los eunucos. Otras recurrían a manipulaciones,
ofreciendo sobornos en forma de joyas o prometiendo recompensas si algún día lograban obtener poder. Lo más aterrador era que, detrás de cada mujer que sobrevivía y se convertía en madre, había cientos de otras cuyo vientre permanecía deliberadamente estéril. Su instinto maternal era destruido por la cruel calculada del sistema imperial. Incluso esperar la llamada del sultán estaba lleno de terror. La elección podía equivaler a una sentencia, especialmente durante los llamados días prohibidos, cuando el cuerpo de la mujer era ritual y legalmente impuro según la ley islámica. Para la mujer moderna, la menstruación es natural y aceptada, pero en la estricta ceremonia del palacio de Topkapi significaba peligro. La impureza ritual podía considerarse una ofensa al sultán, considerado sombra terrenal de Dios. Si una concubina era llamada durante su menstruación y se descubrían rastros de sangre, las consecuencias podían ser catastróficas. En el mejor de los casos, la mujer perdía para siempre el favor del sultán. En el peor, enfrentaba la muerte por profanar a la persona del gobernante. En este mundo estrictamente ordenado, donde cada detalle del cuerpo y destino de una mujer estaba controlado, la supervivencia requería maestría para leer señales sutiles y emplear estrategias silenciosas. Durante generaciones, las concubinas del palacio de Topkapi desarrollaron un lenguaje discreto y sumamente sofisticado de advertencias. Cada sistema sucesivo era más complejo que el anterior. En los primeros años del imperio, cuando las normas del harén apenas se estaban formando, las mujeres llevaban pulseras de plata grabadas con un creciente lunar. Era un signo elegante y simbólico que indicaba que estaban en su ciclo menstrual y debían ser excluidas de la selección nocturna. Los eunucos vigilantes reconocían la señal y retiraban discretamente a estas mujeres de la rotación, protegiendo tanto al sultán de una posible humillación como a las propias mujeres de un peligro potencial. En tiempos de Solimán el Magnífico, este sistema se volvió más institucionalizado. El palacio adoptó un calendario lunar, en el que cada concubina registraba sus ciclos en fichas separadas, llevadas por criadas de confianza del eunuco principal. La biología de la mujer se convertía en un documento administrativo, una manifestación de la obsesión burocrática del imperio. Incluso los momentos más íntimos de la vida estaban sujetos al control estatal. La práctica más arriesgada del harén era la llamada Betel Gondem, o sustitución por doble. En esta estrategia, una concubina encontraba a otra mujer de figura y rasgos similares para reemplazarla en el lecho del sultán. Esto no solo requería semejanza física, sino también un enorme valor por parte de ambas mujeres, pues descubrir el engaño significaba la muerte tanto de la reemplazada como de la original. El éxito dependía totalmente de la memoria y vigilancia del sultán. Las mujeres que rara vez eran llamadas a sus cámaras tenían mayores posibilidades de éxito, ya que el gobernante podía no recordar todos los detalles del rostro o la voz. Sin embargo, para las favoritas que pasaban tiempo frecuente con él, el intento era casi un suicidio. Él detectaba fácilmente cualquier falsedad. La corrupción del sistema también ofrecía oportunidades de manipulación y supervivencia. Los eunucos encargados del acceso al sultán podían ser sobornados con oro, promesas de recompensas o favores personales que rozaban tabúes religiosos. Tales transacciones creaban una densa red de compromisos ocultos que determinaban el destino de las mujeres durante años. Algunas concubinas dominaron el arte de emplear varias estrategias de supervivencia simultáneamente. Registraban meticulosamente sus ciclos menstruales, cultivaban alianzas con los eunucos
detectaban posibles dobles y tejían redes discretas de apoyo con otras mujeres. La ironía de estas acciones era trágica. No eran trucos para obtener poder, sino una necesidad para evitar la aniquilación. En el harén, la inteligencia no era un camino hacia el ascenso, sino una condición para sobrevivir en un mundo que convertía a las personas en herramientas para el placer del sultán y los juegos políticos. La parte más aterradora de la vida en el harén eran los severos castigos, ocultos tras mosaicos y rejas doradas, del palacio de Topkapi. La corte dominaba el arte de hacer desaparecer personas sin dejar rastro, y el harén servía como laboratorio para las formas más refinadas de desgaste psicológico y físico. El método de ejecución más cruel era el bordurma, estrangulamiento con una cuerda de seda. No se trataba de brutalidad oculta, sino de una técnica precisa que eliminaba el problema sin violar la sacralidad del palacio. La mujer era llamada con la promesa de otra noche imperial, pero se encontraba cara a cara con el verdugo y su elaborada cuerda de seda bizantina, diseñada para arrebatar la vida tan silenciosamente como la niebla descendiendo. El método se basaba en la ley religiosa. Derramar sangre en el palacio se consideraba una profanación del lugar sagrado, que podía atraer la ira divina sobre el sultán. Por eso, el estrangulamiento con seda era una forma de ejecución limpia, silenciosa e invisible. No quedaban rastros en los suelos de mármol, ni sangre ni gritos. Para las mujeres cuyos errores no merecían la muerte, existía el esquisaray, el destierro a un antiguo palacio, un castigo considerado por muchos peor que la propia ejecución. Esta residencia en ruinas en el barrio de Beyazid alguna vez albergó a mujeres de dinastías pasadas, pero en los tiempos de mayor esplendor del imperio se convirtió en un lugar de olvido y decadencia. Las mujeres enviadas al esquisaray sufrían negligencia deliberada, recibían raciones mínimas de comida, vestían harapos y habitaban estancias húmedas que en invierno se inundaban con el agua de lluvia. Sin embargo, el castigo más severo era la tortura psicológica. Muchas de ellas habían llevado seda, disfrutado del toque del sultán y soñado con dar a luz a futuros herederos del imperio. Ahora pasaban los días escuchando los sonidos de una ciudad que las había olvidado por completo. Sabían que sus nombres nunca más serían pronunciados en los muros de Topkapi. Algunas perdían contacto con la realidad, susurraban a huéspedes imaginarios o relataban historias sobre un regreso a los favores que jamás llegaría. La pena más dura estaba reservada para un embarazo no autorizado. La famosa ejecución del cesi, mediante el saco, consistía en coser a la mujer en un saco de cuero cargado con piedras y arrojarla a las negras aguas del Bósforo. Este método cumplía varias funciones a la vez. Eliminaba cualquier rastro de concepción prohibida, protegía los suelos del Palacio de la Sangre y servía como advertencia aterradora para cualquier mujer que se atreviera a quebrantar la regla. Las fuentes históricas mencionan que cientos de mujeres murieron de esta manera, y sus cuerpos se convirtieron en parte de los secretos que el Bósforo absorbía. Las ejecuciones solían realizarse de noche, en presencia únicamente del eunuco principal y algunos verdugos de confianza. La mujer a menudo era previamente aturdida, un pequeño acto de misericordia que le ahorraba la plena conciencia de la muerte, hasta que el agua helada comenzaba a penetrar a través del saco de cuero. Otros castigos, aunque no mortales, tenían como objetivo quebrantar la voluntad y el espíritu de la mujer. Los azotes públicos dejaban cicatrices permanentes y al mismo tiempo servían para advertir a las demás.
Cortar el cabello, la privación simbólica de la belleza, significaba deshonra y cerraba de manera definitiva el camino de regreso a los favores del sultán. Ser relegada al papel de sirvienta implicaba vivir humillada. A la antigua favorita se le obligaba a lavar los suelos y limpiar los orinales de mujeres que antes eran sus iguales. Las más insidiosas eran las llamadas penas suaves, no tan brutales físicamente, pero devastadoras psicológicamente. La mujer podía evitar la muerte, pero quedaba bajo supervisión constante. Cada gesto y palabra eran observados, reportados y analizados por posibles signos de deslealtad. Era una celda sin paredes, donde la libertad era una ilusión y la esperanza se convertía en la tortura más dolorosa. En este mundo de miedo, algunas mujeres comprendían que la supervivencia requería algo más que obediencia. Exigía crear alianzas secretas que podían tanto salvar como condenar. Paradójicamente, la estructura del harén, diseñada para aislar a las mujeres, ofrecía a las más astutas espacio para construir relaciones ocultas bajo la superficie del control imperial. La relación entre las concubinas y sus guardianes, los eunucos, desempeñaba un papel central. Estos hombres, privados de la posibilidad de reproducirse, tenían un enorme poder sobre la vida de las mujeres y se convertían en figuras clave dentro de una red silenciosa de influencias que escapaba a la ley oficial del palacio. El sistema de sobornos de los eunucos era más que simple corrupción. Era un estado paralelo, operando en la sombra, en el corazón mismo del palacio. La riqueza circulaba por canales ocultos, no solo en oro y joyas, aunque estos eran comunes. A menudo, las familias contrabandeaban objetos valiosos a través de sirvientes de confianza o sobornaban a funcionarios. Aún más valiosas eran las promesas, garantías de que, si la mujer alcanzaba el rango de jasek y sultán, quienes la apoyaban recibirían recompensas, títulos, tierras o matrimonios ventajosos para sus allegados. Algunos acuerdos excedían los límites de la ley islámica, pero en el harén existía otra realidad. La supervivencia pesaba más que las normas religiosas. Las mujeres aprendían gestos y sugerencias sutiles, nunca desafiantes de forma abierta. Un toque delicado, mostrar el tobillo al acomodar la vestimenta, un tono sensual en la voz en el momento adecuado. Estas eran herramientas para influir en hombres que, formalmente, vivían en celibato, pero seguían siendo susceptibles a la tentación cuidadosamente dosificada. El propio Kislar Aga, aunque oficialmente debía ser un guardián incorruptible de la virtud imperial, a menudo se convertía en la figura central de las intrincadas redes de influencia. Su poder sobre la organización de los encuentros, el establecimiento del orden de elección y la discreta advertencia sobre los estados de ánimo del sultán lo convertían en uno de los hombres más codiciados del palacio. Quienes obtenían su favor aparecían con más frecuencia en las bandejas de plata de selección, recibían un mobiliario más lujoso en sus cámaras y sus pequeñas faltas eran pasadas por alto. Sin embargo, tales contactos implicaban un enorme riesgo. El mismo eunuco que un día protegía los intereses de una mujer, al siguiente podía vender sus secretos por beneficio a otra facción. Las mujeres que compartían con él información sobre alianzas familiares, planes políticos u observaciones del palacio, podían encontrarse repentinamente acusadas de conspirar contra el sultán, utilizando esos mismos secretos que habían revelado de manera confidencial. Las más astutas sabían que debían construir varias alianzas en paralelo y nunca confiar completamente en un solo protector. Manipulaban a los guardianes, transmitían información seleccionada a diferentes personas
y llevaban cuentas meticulosas sobre quién les debía favores y quién podría convertirse en amenaza en el futuro. En esta peligrosa aritmética de lealtades, un defensor podía convertirse en verdugo en un instante. Bastaba un cambio repentino en el equilibrio de poder del palacio o una caída en el favor del sultán para que la situación diera un giro de 180 grados. Estas arriesgadas maniobras estaban sujetas a reglas estrictas que marcaban el ritmo de la vida en Topkapi, pero de vez en cuando surgían momentos en que las normas rígidas se rompían, especialmente cuando el sultán abandonaba la capital para expediciones veraniegas. El orden perfecto del palacio se debilitaba temporalmente, dejando al descubierto el lado humano del gobernante. De junio a septiembre, los calurosos días de Estambul obligaban a la corte a trasladarse a Edirne, lejos de las sofocantes habitaciones sobre el Cuerno de Oro. Estos traslados estacionales no eran únicamente cuestión de comodidad. Ofrecían una oportunidad que las mujeres más inteligentes preparaban durante meses para poder aprovecharla. Durante ese tiempo, los rituales palaciegos que normalmente dictaban cada movimiento frente al sultán se volvían más laxos, menos previsibles. Las bandejas de plata con nombres no aparecían con regularidad, y los horarios de convocatoria perdían su importancia. El sultán, libre del control omnipresente, podía ceder a caprichos prohibidos en la capital. En los jardines de Edirne, las mujeres podían ser invitadas a cacerías, algo absolutamente imposible en Topkapi. Durante estos viajes, las conversaciones se volvían más libres. Poesía, filosofía, recuerdos de los lejanos países de donde habían sido arrancadas. Estas charlas privadas, sin la sombra de eunucos ni rivales, a veces creaban vínculos capaces de cambiar radicalmente el estatus de una mujer en la jerarquía. Las expediciones veraniegas se convirtieron en símbolo de una libertad efímera. Las favoritas elegidas vestían atuendos ecuestres sencillos en lugar de sedas bordadas, dormían en tiendas bajo las estrellas y comían junto al fuego, lejos de la rigidez del palacio. Para las mujeres que durante años habían navegado por el laberinto de la política del harén, estos viajes ofrecían una visión temporal de la vida normal. Pero incluso esos momentos fugaces escondían peligros. La cercanía y la libertad despertaban celos e ira en quienes permanecían en el palacio. Las mujeres que no eran invitadas pasaban meses urdiendo intrigas contra aquellas que habían recibido el privilegio de estar cerca del sultán. Al regresar a Topkapi, comenzaba otra ola de acusaciones, sabotajes y venganzas. La matemática del favor palaciego implicaba que cada instante de alegría durante los viajes de verano debía pagarse al volver, cuando la vida de la corte regresaba a las estrictas reglas de la capital. De todas las historias de dolor y supervivencia, destaca una que muestra una transformación extraordinaria dentro de un sistema que parecía impenetrable. Su historia no comenzó en los pasillos de mármol de Topkapi, sino en los campos ucranianos, donde la quinceañera, Alexandra Lisovska, fue arrancada de su hogar e introducida en un mundo que podía destruirla o convertirla en leyenda. Cuando llegó al palacio en 1520, solo contaba con una mente aguda y una voluntad inquebrantable. Pronto se le dio el nombre de Hurrem, que significa alegre. Pero esta etiqueta risueña era solo el primer elemento de una estrategia a largo plazo que desarrollaría en los años siguientes. Allí donde otras mujeres veían una prisión, Roxolana percibió una compleja maquinaria que podía entenderse, dominarse y, finalmente, controlarse. El primer descubrimiento fue crucial. La belleza por sí sola no garantizaba el éxito.
El harén estaba lleno de mujeres con apariencia de diosas, y la mayoría moría en el olvido. Roxolana comprendió que conquistar el cuerpo del sultán era solo una parte. Su mente requería un enfoque completamente diferente. Comenzó con un aprendizaje intensivo del idioma otomano. De frases torpes pasó rápidamente a la creación de poesía elegante, aunque la lengua era solo la base. Mientras otras mujeres se concentraban en atraer la atención del sultán por la noche, Roxolana aspiraba a ser indispensable durante el día. Dominó el arte del juego sutil en la corte. Su presencia e influencia llenaban las cámaras del sultán incluso cuando físicamente no estaba allí. Escribía poemas que acariciaban su ego, al mismo tiempo que mostraban su mente aguda y su astucia. Eran lo suficientemente delicados para no despertar sospechas, pero lo bastante intrigantes como para que nadie pudiera ignorarlos. Su victoria final sobre Mahidevran no llegó mediante un enfrentamiento directo, sino gracias a una paciente estrategia de palabras y gestos. En lugar de confrontar a su rival abiertamente, Roxolana utilizaba manipulaciones sutiles. Elogiaba públicamente la belleza de Mahidevran, para luego insinuar discretamente signos de envejecimiento. Mostraba cuidado hacia Mustafa, subrayando al mismo tiempo las virtudes de sus propios hijos. Sin embargo, su oponente más difícil era Hafsa Sultán, la valide sultán, quien veía en ella una amenaza a la tradición palaciega. Roxolana adoptó una postura de humildad y respeto, lo que gradualmente suavizó la desconfianza de Hafsa y finalmente ganó su aceptación e incluso su simpatía. Pasaba horas escuchando pacientemente las historias de la mujer mayor, preparando para ella repostería tradicional ucraniana y demostrando un impecable respeto por la etiqueta palaciega, lo que hacía cada vez más difícil mantener críticas hacia ella. Comprender a los eunucos requería aún mayor sofisticación. Esos hombres, privados de sus propias familias, eran impulsados por el hambre de poder y riqueza. Roxolana no se valía de sobornos simples. Construía una red de lealtad a largo plazo que abarcaba a las familias enteras de los eunucos. Recordaba los cumpleaños de las hermanas, financiaba tratamientos médicos para parientes enfermos y proporcionaba dotes para hijas adoptadas que debían casarse. Su gran avance llegó en 1534, cuando logró algo que ninguna mujer antes había conseguido en la historia del imperio. Convenció a Suleimán de legalizar su relación mediante un matrimonio formal. Esta decisión rompió siglos de costumbres y provocó sacudidas políticas en el mundo islámico. Aunque otros sultanes otorgaban títulos y poder a sus concubinas, nadie antes de Suleimán había convertido a una concubina en su esposa formal. Este ascenso otorgó a Roxolana influencia que iba mucho más allá del harén. Mantenía correspondencia con reinas europeas, participaba en la diplomacia apoyando los intereses del imperio y elevando su propia reputación. Fundaba edificios y obras religiosas y caritativas, construyendo un legado duradero, y poco a poco comenzó a participar en la política hasta entonces reservada únicamente a los hombres. Su logro más importante, sin embargo, fue asegurar la sucesión a su hijo Selim, a pesar de ser más joven que Mustafa y carecer de la experiencia militar tradicionalmente requerida para la sucesión. Mediante movimientos calculados, alianzas estratégicas y decisiones políticas precisas, Roxolana logró que sus propios hijos ocuparan el trono. Sin embargo, ni siquiera su influencia pudo detener los cambios venideros. En el siglo XIX, las reformas del Tanzimat introdujeron leyes europeas y una administración moderna, socavando el harén tradicional.
Las ideas sobre los derechos individuales y la responsabilidad del Estado comenzaron a permear la conciencia de los intelectuales otomanos, y esta presión ya no podía ser ignorada dentro de los muros del palacio. El sultán Abdulhamid II, que reinó entre 1896 y 1909, fue el último gobernante que intentó mantener el harén en su antiguo esplendor. Durante su época se continuaban los rituales, se ampliaban las cámaras y se vigilaban las tradiciones que durante generaciones habían regulado la vida en el palacio. Sin embargo, ni él pudo frenar la creciente influencia de los reformadores, quienes veían el harén como un vestigio del pasado y un símbolo de opresión. La revolución de los jóvenes turcos en 1908 inició el proceso de decadencia de este sistema. Los nacionalistas, inspirados en modelos occidentales de gobierno y sociedad, consideraban al harén una marca comprometida de épocas pasadas. Tras asumir el poder, desmantelar el harén se convirtió no solo en una reforma, sino en una ruptura simbólica con la tradición, una expresión del impulso de Turquía hacia la modernidad. En 1924, cuando Topkapı se transformó en museo, los últimos fragmentos del sistema que una vez moldeó la vida de miles de personas se redujeron a exhibiciones y curiosidades históricas. El harén otomano nunca fue un paraíso lleno de lujos y placeres exóticos, como muestra el cine. Era un mundo en el que las personas se convertían en peones de juegos, cuyas reglas no comprendían completamente. Cada gesto, mirada o palabra debía ser cuidadosamente calculado para sobrevivir o evitar la perdición. El precio del poder siempre fue alto: la libertad personal. La inteligencia no servía para la autoexpresión, sino para la supervivencia. A menudo era la astucia sutil la que aseguraba un día más de vida frágil. La historia de Roxolana demuestra que incluso en las estructuras más opresivas, el espíritu humano puede elevarse y superar los límites que buscaban quebrarlo. Su legado habla de ambición, perseverancia y determinación para no aceptar fronteras impuestas. Hoy, en tiempos en que la libertad y el derecho a elegir parecen evidentes, las voces silenciosas de mujeres olvidadas aún resuenan a través de los siglos. Nos recuerdan valorar la libertad y nunca subestimar la fuerza de aquellos que el mundo considera impotentes.